Muy bien, vamos a continuar en este día con la serie que hemos titulado, que se titula El libro de Job. Estamos con este estudio expositivo del libro de Job y vamos el día de hoy al tema número 5. Este tema lo vamos a titular Palabras de un corazón afligido, ¿sí? Las palabras que brotan de un corazón totalmente afligido. Vamos a estar viendo hoy el capítulo número 3 del libro de Job. Es un capítulo no muy extenso. Vamos a leerlo completamente el día de hoy. Entonces no daremos lectura al capítulo, sino vamos a ir desglosando versículo por versículo, ¿sí? Muy bien. En la enseñanza anterior nosotros veíamos en el capítulo 2 de este libro de Job, la forma de cómo por el ataque de Satanás a Job viene esta terrible enfermedad en la vida de Job. Veíamos que por el uso del hebreo es muy posible que lo que Job tenía era una lepra negra, lo que es conocido como la elefantitis. Entonces esto le originaba muchas dolencias, sus pies hinchados, manos hinchadas, el rostro totalmente desfigurado, es decir, en todo su cuerpo Job estaba totalmente desfigurado, con esas ámpulas que tenía, una especie como de granos a lo largo de todo su cuerpo, y estos brotaban. Salía pus, salían gusanos. Entonces a veces tomaban un trozo de cerámica, un tiesto, dice ahí el libro, el segundo capítulo, y trataban de rascarse, y la idea de por qué se rascaban era para romper esas aberturas y ver si de alguna forma la pus salía, dejaba de salir y se formaba la costra y todas estas dolencias tan terribles que tenían, ¿sí? Veíamos que Job se encontraba en el basurero de la ciudad. Él pierde absolutamente todo, sus riquezas, sus bienes, sus criados, pierde la vida de sus 10 hijos, pierde la salud y se encuentra entonces en el basurero, sentado ahí en la ceniza, dice el capítulo 2, que nos está hablando de este basurero. Entonces él es un reprobado social y de hecho por la condición que tiene incluso es un inmundo a los ojos de la ley, ¿sí? Y en medio de estas circunstancias nosotros concluíamos en la enseñanza anterior que Dios aún seguía guardando a Job, que Dios no había dejado a Job, sino que Dios seguía guardando la vida de Job. Concluíamos entonces con esta gran verdad, que Dios nos guarda en Cristo. Y es a través de Cristo que entonces el Señor nos está guardando, ¿sí? Termina entonces el capítulo 2 en un profundo silencio. Si ustedes hacen una lectura del capítulo 2, se van a dar cuenta que termina en un profundo silencio, en un profundo dolor y en la realidad invisible de un Dios que estaba guardando la vida de Job, ¿sí? Que cualquiera diría, ¿y dónde está ese Dios que lo está guardando? Porque está afectado en su salud, ha perdido todo, está sufriendo. Pues Dios lo estaba guardando. Satanás no pudo ir más allá. Satanás quería destruir incluso su vida, pero Dios no se lo permitió. Y el día de hoy vamos a continuar con esta historia, es decir, este contexto que estoy colocando es para que nuevamente nos situemos y veamos entonces un hombre que ha perdido todo, un hombre que ha perdido a sus 10 hijos, un hombre que ha perdido la salud, no tiene ningún momento de reposo, y llegan estos amigos, habíamos visto también en la enseñanza anterior, llegan sus amigos a tratar de consolarlo. Guardan 7 días en profundo silencio. Los amigos no hablan porque Job no ha hablado. Recordemos que en los duelos, hasta que aquel que se encontraba en duelo abría la boca, empezaba a hablar, entonces aquellos que acompañaban a aquella persona que se encontraba en duelo podían darle algunas palabras, ¿sí? Entonces este es el contexto que nosotros tenemos, así de difícil, así de triste, así de doloroso. Así es como Job se encuentra
encuentra. Vamos entonces a Job capítulo 3, al versículo número 1. Y entonces, en este entendido, yo a veces quisiera pedirles que tuvieran esas imágenes en su mente, o que en algún momento, si pudieran ponerse en el lugar de Job, que ha perdido todo, ha perdido a sus hijos, está con una enfermedad terrible, y para ir entendiendo, ir disfrutando lo que va sucediendo, ¿sí? A partir del versículo 1 nosotros vamos a ver que Job abre su boca, comienza a abrir su boca y comienza a decir palabras que realmente cuando nosotros las leemos causan cierta confusión. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué Job? En el capítulo 1 no, Dios mismo dijo que era varón perfecto, temeroso, recto delante de Dios. Y las palabras que vamos a estar leyendo son las palabras de un hombre que se encuentra en aflicción. Por eso hemos titulado este tema Palabras de un corazón afligido. Dice el versículo 1. Bueno, antes de esto vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe en estos minutos para que pueda usar esta palabra a nuestras vidas y que podamos nosotros tomar las verdades de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu bondad. Ahora que vamos a tu palabra, Señor, te pedimos que nos ilumines, que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza, que abras nuestros ojos a las realidades que se presentan aquí. Y ciertamente, Señor, si en algunos momentos o en muchos momentos nos vamos a identificar con Job, porque también a veces nuestros corazones viven en aflicción, Señor, que veamos, Señor, y aprendamos a través de lo que tú enseñas en tu palabra, Señor. Aquí hay consuelo, aquí hay dirección y, Señor, todo lo que tú permites en nuestras vidas tiene propósitos gloriosos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, Job capítulo 3, versículo 1. Recordemos entonces, el contexto es un profundo dolor. Están acompañando a un amigo que ha perdido sus 10 hijos, sobre todo el perder a sus hijos, a los cuales amaba profundamente, perdió todo, ya no se encuentra ni siquiera en una casa porque ya perdió todo Job. Y después dice el versículo 1, después de esto abrió Job su boca. Estos son los 7 días, 7 días de profundo dolor. Imaginen por un momento 7 días en los que sus amigos solamente están sentados a un lado de él. Y dice el capítulo 2 que lo observaban y se dolían porque el dolor que tenía Job era sumamente inmenso. Entonces, después de estos 7 días, Job abre su boca y maldijo su día, ¿sí? Entonces, vemos que aquí Job se encuentra en este profundo dolor emocional, en este profundo dolor físico, y Job abre la boca, ¿sí? Invariablemente, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la prueba, vamos a abrir nuestra boca, ¿sí? Ahora, hay una gran relación entre lo que está sucediendo con Job, con su boca, con sus palabras, ¿sí? Nuestras palabras son una referencia de lo que existe en nuestro corazón. Cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, tristezas, dolor, pruebas, etcétera, cuando vienen estos momentos que Dios permite a nuestras vidas, nuestras palabras, al igual que Job, van a revelar la condición de nuestro corazón. Y en medio de las pruebas surgen palabras de amargura, surgen palabras de coraje, de tristeza, de frustración, de queja, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? No es justo. Tantas cosas que pueden surgir de nuestro corazón y traducirse en palabras, amargura, coraje, tristeza, etcétera, lo que he mencionado. Pero lo que normalmente cuando nosotros nos encontramos en una aflicción, en un dolor, no hay agradecimiento, ¿sí? Y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Romanos 1:21, se los leo para que no se muevan ahorita de Job. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y vemos entonces que una de las características que tiene
el incrédulo es que no le da gracias a Dios. No tiene por qué le voy a dar gracias a Dios si me está yendo mal. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios si estoy enfermo? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios si se perdieron mis hijos? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios si perdí todo? ¿Sí? Ahora, vamos rápidamente, ahí pongan un separador en este capítulo de Job. Vamos a primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? En contraposición a la falta de gratitud, o en contraposición a la ingratitud que podemos tener nosotros, la Biblia nos está enseñando exactamente lo contrario. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, ¿sí? Ok. ¿Listos? Primero Tesalonicenses 5, 18, dice la Biblia: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y lo que entonces aquí se está presentando es dos mandamientos. Número uno, que demos gracias a Dios en todo, ¿sí? Y en todo es en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando cumplimos años, cuando nos está yendo mal, cuando nos quitaron el trabajo, cuando tuvimos una pérdida, cuando esto, cuando aquello, que demos gracias en todo. Y la segunda verdad que tenemos aquí es que dar gracias a Dios es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, dar gracias a Dios es parte de la voluntad de Dios. Ahora, si Dios pide que le demos gracias en todo, significa que entonces Dios se encuentra en todo, porque por simple lógica, si Dios dice denme gracias en todo momento, significa que Dios se encuentra en todo momento, porque si no estuviera Dios, si Dios nos abandonara en algún momento, no habría entonces esta necesidad de darle gracias a Dios. Entonces Dios está presente y vemos que Dios se encuentra presente en nuestras vidas en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿sí? En las peores circunstancias, ahí Dios está con nosotros. En las mejores circunstancias que nosotros tenemos, ahí está Dios con nosotros. En los momentos en los que hemos caído en el pecado, ahí está Dios con nosotros. En los momentos que llevamos las consecuencias de nuestros pecados, ahí está Dios con nosotros. Entonces podemos encontrar gozo en cualquier circunstancia de la vida a través del darle gracias a Dios, ¿sí? Ahora vamos a regresar nuevamente a Job capítulo 3. Ahora vamos al versículo número 2. Job capítulo 3. Vamos al versículo número 2. ¿Listos? Ya estamos en Job, ¿verdad? Dice lo siguiente: y exclamó Job y dijo, ¿sí? Ahora, lo que viene a continuación se va a dividir en dos partes. Número uno, los primeros versículos, Job va a estar tratando acerca de maldecir el día en que él nació. Y se obsesiona con esta maldición que va a estar profiriendo Job en cuanto a al día de su nacimiento. Y después, en la siguiente parte, Job comienza a hablar de para qué Dios me dejó vivir, para qué vivo, etcétera. Entonces, número uno, Job se queja amargamente de por qué nació y después por qué está vivo, si la vida que él tiene realmente no quisiera vivirla. Y en un momento Job anhela profundamente la muerte, piensa que la muerte es el escape a todos sus dolores, ¿sí? Ahora, Job ciertamente maldice, ¿sí? Ahora, mucha atención aquí, no podemos negar que Job no maldijo, porque sí maldijo, ¿sí? Porque la Biblia es muy gráfica en este sentido y nos está diciendo que Job maldijo. Pero vean que Job no maldijo a Dios, no maldice a Dios, no maldice a sus amigos. Job lanza una maldición. Y en tratándose de maldiciones, también aquí hay algo muy interesante en Job, porque normalmente las maldiciones se enviaban o se proferían en cuanto al futuro, hacia el futuro, ¿sí? Y Job está hablando de una maldición que va hacia el pasado. O sea, es tanto el dolor que Job tiene que él quiere cambiar
el pasado, ¿sí? Es como si él quisiese borrar el pasado, porque si borra el pasado, entonces Job en su mente quizás está considerando que si borra el pasado, pues se borraría su existencia, y si se borra su existencia, se borraría todo lo que él está sufriendo, ¿sí? Vamos al versículo 3 y vamos a ver cómo Job empieza a maldecir el día que él nace. Dice: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Sí? Job se está refiriendo al día en que Dios lo trae a este mundo, el día que su madre le da a luz, el día de su nacimiento. Y básicamente lo que Job está diciendo en este momento es: deseo nunca haber nacido, ¿sí? O sea, el punto de Job que tiene, y lo estamos entendiendo porque Job se encuentra en un dolor totalmente terrible, no puede dormir. De hecho, cuando él dormía, esta enfermedad, vimos en la enseñanza anterior, en algunos pasajes, nos dice que le producían pesadillas, sueños terribles, etc. Entonces no tenía descanso. Y él entonces está diciendo: deseo nunca haber nacido. Y aquí podemos ver la fragilidad del corazón humano, de todo corazón humano. Es muy frágil el corazón humano. Lo que Job está diciendo en este momento es mejor nunca haber existido que haber contado con las bendiciones de Dios y haberlas perdido. Es mejor no haber tenido a mis 10 hijos que tenerlos y haberlos perdido, ¿sí? O sea, básicamente, y aquí veamos la sutileza, Job está diciendo: mejor que yo no exista, es mejor incluso de todas las felicidades que Dios me dio, incluso hasta mejor que mis hijos, todo lo hermoso que Dios me había dado, es mejor que no exista a ello. Y esto entonces nos deja ver que estas palabras de un corazón afligido, lo que aquí tenemos es que sutilmente se está metiendo la ingratitud, porque vemos cierta ingratitud incluso en la vida de Job. Job recibió muchas bendiciones, fue un hombre con muchos recursos. Job tuvo 10 hijos y veíamos que sus hijos celebraban sus cumpleaños, disfrutaban y demás. Entonces, ¿será acaso que Job no disfrutó cuando tenía sus hijos, cuando tenía sus bendiciones? ¿Será que Job entonces está dejando de ser agradecido? Pero volvemos a lo mismo, es un corazón afligido, y el corazón, cuando está afligido, comienza a salir realmente el verdadero carácter. Y Dios es muy paciente con Job. Dios escucha a Job, y vamos a ver más adelante cuando Dios le responde a Job. Bueno, cuando llegamos a la misma conclusión de Job, a veces nosotros llegamos a esta conclusión de Job en algunos momentos de nuestras vidas, y a veces llegamos a pensar que mejor hubiera sido que no hubiéramos nacido, ¿sí? A veces se dice la frase: yo no pedí nacer, porque tenemos a veces vidas tan frustradas, vidas tan derrotadas, vidas a veces que sentimos que no tienen propósitos, que nos sentimos realmente como Job en este momento. Y a veces sí deseamos y pensamos: ¿para qué vine a este mundo si solamente lo único que hago es pecar, lo único que hago es cometer errores, trato de hacer bien las cosas y termino haciéndolas mal? Entonces a veces caemos en este mismo sentir que tenía Job, ¿sí? Pero no es el dolor lo que nos mueve a expresar estas palabras, sino realmente es una enorme ingratitud y es desafío a Dios lo que nos mueve a decir: mejor no hubiera nacido, ¿para qué estoy aquí? Vamos a Eclesiastés rápidamente. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Hay algo que Job quizás no está entendiendo en estos momentos que él está diciendo estas cosas, y hay algunas verdades que nosotros a la luz de la Biblia sí podemos comprender. Y entonces cuando Job dice: es mejor que no hubiese nacido, vamos a ver algunas verdades que la Biblia nos presenta, y vamos a ver que entonces la aflicción, el dolor está en nuestras vidas de manera automática, y vamos a ver por qué. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. ¿Listos? Eclesiastés, el libro de Eclesiastés o el predicador, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Dice: vanidad de vanidades. En el original hebreo, vaciedad de vaciedades. Y esta es una
una expresión proverbial, es decir, lo más solitario de lo más solitario, lo más vano de lo más vano, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces la Biblia nos está presentando que en la vida hay vaciedad, que todo lo que tenemos en la vida es vaciedad. Entonces, el trabajo es vanidad de vanidades, la familia, es decir, los seres queridos, en algún momento vienen a ser vanidad de vanidades, porque todo está debajo del sol, y debajo del sol todo es vanidad de vanidades, ¿sí? No te llega a satisfacer, no te llega a llenar completamente. Ahora vamos al Salmo 90. Ahí adelante, atrás, perdón, estamos en Eclesiastés, vamos hacia atrás y vamos al Salmo número 90 para también comprender otras realidades que nosotros tenemos en la vida humana. Salmo capítulo 90. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 3, vamos a comenzar con el versículo 3. ¿Listos? Salmo 90, versículo 3, ¿sí? Vean lo que dice. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, conviértanse hijos de los hombres. Ahora les pongo un poco en contexto de este salmo. Cuando está diciendo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, no está hablando del arrepentimiento del hombre. ¿Sí? Cuando dice conviértanse hijos de los hombres, no está hablando del arrepentimiento del hombre. Está hablando de que el hombre muere. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Vuelves al hombre que está vivo, lo vuelves hasta que se muere. Y le dices, convierte, en el original hebreo, conviértanse en polvo, hijos de los hombres, ¿sí? Y ahí tenemos entonces la figura de la muerte, la realidad de la muerte. Vean el versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Vean la fragilidad, el suspiro de la vida, ¿sí? Dios está diciendo, la vida del hombre es una mañana que pasa, ¿sí? Es algo muy, muy rápido. Ahora, versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, que en el original hebreo significa nuestros pecados voluntarios y ocultos, los pusiste a la luz de tu rostro. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y aquí entonces se nos están presentando estas verdades. Verdad número 1, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Debajo del sol, todo lo que nosotros vivamos es vanidad. Otra verdad, otra realidad que tenemos es que la vida es breve. ¿Sí? La vida del ser humano es breve. De hecho, este versículo dice, la vida de los jóvenes, la vida más grande es de 80, de 70, 80, los más robustos. Y entonces nos está hablando de que la vida es totalmente breve. Y nos da la razón, la vida porque es breve a causa de nuestros pecados, porque pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos, voluntarios, a la luz de tu rostro. Entonces, el pecado es lo que hace que la vida sea breve y que la vida sea dolorosa, porque estamos a la luz de Dios, bajo las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, lo que Job no está entendiendo en ese momento es que la vida del ser humano en esta tierra es una vida bajo cual se vive bajo la maldición de Dios por causa del hombre, ¿sí? Y por causa de la desobediencia del hombre viene el pecado, viene la muerte, y entonces por eso el hombre muere. Y la vida más larga que pudiéramos tener en esta tierra, en este mundo, personas que llegan a vivir 100, 110 años, a los ojos de Dios es un suspiro. Finalmente van a terminar y es aflicción, es dolor de espíritu, ¿sí? La vida es totalmente breve. Hoy estamos, mañana ya no vamos a estar, ¿sí? Y aquí somos nosotros testigos con esto que ocurrió aquí con la vecina. De pronto
Se nos da la noticia de que ya había fallecido, estuvieron en sus funerales y todo, una situación muy, muy de la vida, muy confrontante, muy dolorosa, pero la realidad de las cosas es para cada uno de nosotros. Nuestra vida no es larga, nuestra vida es totalmente corta, nuestra vida es efímera realmente, ¿sí? Vamos al versículo 4, Job capítulo 3, versículo 4. Job continúa hablando acerca del día en que él nace y luego vean lo que dice. Dice, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job desea que el día de su nacimiento desaparezca de la mente de Dios y que así él pudiera dejar de existir, ¿sí? Versículo 5. Áfenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, ¿sí? Y aquí las tinieblas se encuentra en el original hebreo en plural. Entonces la idea de Job es que todos los modos de producirse tinieblas actúen en el día de su nacimiento, eclipses, oscuridades, etcétera, que todo lo que produzca tinieblas el día que él nació, además de que Dios no esté en ese día, de que Dios borre la memoria de ese día, que ese día esté en total oscuridad. O sea, vemos que Job quiere desaparecer el día de su nacimiento. Y con ello, él trata de, o sea, entendemos que él quiere decir, no quisiera haber existido. ¿Por qué estoy existiendo? Versículo 6. Dice, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Entonces Job desea que el día de su nacimiento desaparezca del calendario, que aparezcan todos los días, pero el día que él nació, que desaparezca. Y la misma idea, si desaparece ese día en que yo nací, yo no existo, y si no existo, no hay sufrimiento. Es lo que Job trata de, en este corazón afligido, de estar expresando. Versículo 7. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, ¿sí? Esta noche solitaria en el original hebreo es una noche estéril, ¿sí? Y es estéril a consecuencia de lo que Job había dicho en el versículo 4, que Dios no esté cuidando de ese día. Vamos al versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Y aquí Job está haciendo referencia a los magos y a los brujos que maldicen y que hacen encantamientos, ¿sí? Vean el corazón tan afligido que Job está invocando a los magos, a los curanderos, a los brujos. Ahora, la palabra Leviatán es una figura oscura que tenemos en el Antiguo Testamento, pero aquí seguramente el autor se está refiriendo dentro de la mitología de esa época. El Leviatán era un ser que ellos creían que producía el caos, que era capaz de tragarse el sol, tragarse la luna y producir oscuridad. Entonces, lo que Job aquí está haciendo es que Job está invocando a los que son capaces de maldecir de manera efectiva para que despierten al Leviatán y que este ser de caos produzca la peor de las terribles oscuridades. O sea, hasta allá se está yendo Job, está realmente totalmente desesperado Job, ¿sí? Pero no podemos nosotros acusar a Job y decir, entonces Job está dejando de confiar en Dios. No, recordemos, es un corazón que está totalmente afligido, que está totalmente dolido, ¿sí? Vean ahora el versículo 9. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, ¿sí? Entonces Job está diciendo que ese día sea oscuro, que ese día sea terrible, que no exista, y nuevamente Job está deseando que desaparezca el día que él nació. Entonces Job nuevamente está pensando que hubiera sido mejor que no hubiera nacido, que no
hubiera tenido las bendiciones de Dios, que no hubiera tenido el gozo de sus 10 hijos, que no hubiera tenido nada de eso si tenía que vivir la experiencia de perderlos y de vivir con esta enfermedad en medio de un dolor profundo, ¿sí? Y entonces, hasta estos versículos, Job se ha referido al pasado, ¿sí? Al día de su nacimiento, al día de su existencia. Pero Job carece de toda capacidad para eliminar su pasado. Job no puede eliminar el pasado. Job carece de la capacidad para eliminar todos los elementos, todos los acontecimientos que culminaron en su nacimiento. Y Job, pues realmente, por eso hacíamos esta aclaración, la maldición que él está emitiendo es realmente una maldición inútil. Job realmente no puede cambiar el pasado, ¿sí? Y al igual que Job, a veces nosotros tratamos de que el pasado no exista en nuestras vidas, porque si no existiera nuestro pasado, nosotros no existiríamos. Y si nosotros existimos, entonces no estaríamos viviendo las consecuencias de nuestro pasado o viviendo los episodios duros, tristes, terribles que hemos vivido en nuestras vidas, ¿sí? Si no existiéramos, no hubiésemos tenido aquel ser querido que después nos tocó perderlo. Si no hubiésemos existido, no tendríamos entonces aquellas bendiciones que tuvimos y que de pronto nos fueron quitadas. No tendríamos esos momentos de dolor que nosotros hemos transitado a través de la vida. Y podemos ver nosotros que somos muy parecidos a Job, que realmente a veces este libro de Job es como un espejo para el corazón también de nosotros, ¿sí? Ahora vean el versículo 11. Job ahora cambia de dirección, todavía con un corazón totalmente afligido, todavía sus palabras están hablando, está diciendo tantas cosas. Dios es muy paciente. Sus amigos de Job no van a ser pacientes, porque en los siguientes capítulos vamos a ver cómo comienzan a condenarlo, pero el Dios de misericordia deja que Job abra su corazón, exprese todo el dolor que tiene, ¿sí? Veíamos nosotros en una de las enseñanzas que muchas veces nosotros reprimimos el dolor y lo bloqueamos y decimos, este evento fuerte que tengo en mi vida, ahí se queda, no quiero tocarlo, y eso no es correcto a los ojos de la Biblia, porque Dios nos enseña que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Todo el dolor que tengas, ponlo a los pies del Señor para que Él pueda restaurar tu vida, ¿sí? Ahora vamos al versículo 11. Entonces ahora Job cambia de dirección, ahora se va con la vida misma de él, con la vida en general, y comienza Job a decir lo siguiente. Y Job se pregunta y dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Sí? Vean las palabras de Job, ¿sí? Job realmente está diciendo cosas que no entiende. Job lo que acaba de decir es, ¿por qué no tuve la fortuna que tienen los niños que nacen muertos? Y Job está totalmente equivocado, porque cualquier niño muerto es dolor y es aflicción. Y Job está diciendo, los envidio. No está entendiendo Job, realmente no está entendiendo Job. La muerte trae dolor, trae desilusión, trae tantas cosas dolorosas, pero Job está tan desesperado que él dice, hubiese sido yo uno de esos niños que nacen muertos. Job está sumido en una desesperación, ¿sí? Vean el versículo 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que mamase? O sea, está diciendo, ¿por qué la partera cuidó de mí? Hubiera quitado sus rodillas, yo me caigo, me muero, me pego en la cabeza, me muero, o mi mamá no me hubiera dado de comer, me muero de hambre. ¿Por qué no lo hicieron? Pero había un propósito, porque Dios lo estaba cuidando y Dios le había dado la vida. Pero Job no quiere la vida, como en algunos momentos llegamos a no desear la vida por las aflicciones o el dolor que nosotros estamos atravesando, ¿sí? Vean el versículo 13.
Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Sí? Vean nada más, perder todo, perder sus bienes, perder sus hijos, perder su salud. Él realmente, Job, es un hombre que no tiene descanso, que no tiene reposo. Y el clamor de este hombre en medio de esa situación tan dolorosa es: si yo estuviese muerto, estaría reposando, estuviera descansando. Nada más que Job se está equivocando porque Job está viendo su confianza en la muerte. Y dice, con la muerte terminaría todo mi dolor. Job no está entendiendo, no está percibiendo. Y vuelvo a mencionar lo mismo. Dios es muy misericordioso con Job. Al igual que nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, duras que tenemos en nuestras vidas, nosotros no podemos negar que quizás no hemos llegado a las palabras de Job, pero sí nuestras palabras, nuestra expresión ha sido una expresión de dolor y una expresión de a veces decir: no quisiera existir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mi vida tan inútil? ¿Por qué mi vida tan pecaminosa? ¿Por qué tantas cosas? Y Dios, al igual que con Job, en su misericordia nos escucha y después nos va a extender de su misericordia y de su gracia y hacernos ver: hijo, estás equivocado, la muerte no es la solución. La solución es Cristo, la solución es el Señor en medio de nuestros problemas. Ahora, del versículo 14 al versículo 19, aquí Job se está refiriendo a que todos mueren por igual, a que la muerte es un suceso que le viene a todos, grandes, chicos, a todos, ¿sí? De hecho, en el versículo 14, cuando dice: con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, en el original hebreo dice que reedifican tumbas en forma de pirámides. Entonces, la idea de Job aquí, de versículo 14 al 19, es que la muerte es muy común para todos. Los poderosos, los débiles, los grandes, los chicos, hombres, mujeres, todos algún día van a enfrentar la muerte, ¿sí? Pero obviamente todos ellos enfrentan la muerte, pero de manera natural, por decirlo así. Pero Job, en este momento, él está anhelando la muerte porque está en una aflicción totalmente profunda, totalmente dolorosa, ¿sí? Muy bien, vamos ahora al versículo 20, ¿sí? Pero bueno, aquí nosotros debemos observar algo muy importante. Job manifiesta abiertamente su deseo de morir, ¿sí? Y esto también no lo podemos ocultar en la Biblia. Realmente las palabras de Job es de un hombre que quisiera morir. Pero veamos con mucho cuidado. Job no intentó suicidarse. Sí deseó morir, pero no quitarse la vida, ¿sí? Y realmente en la vida de Job, en las circunstancias que Job se encontraba, no había nada que lo detuviera para que se hubiera quitado la vida él solo. ¿Cuántos hay que tienen padecimientos terminales? Y de hecho, con estas leyes que se han legislado de la muerte asistida, donde ya el paciente puede decir: ya no me den los medicamentos, ya mejor déjenme morir. El camino, o sea, la muerte es mejor, pero finalmente es muy controversial ese punto, pero tiene tintes de suicidio. Job no intentó suicidarse, ¿sí? Lo que nos deja ver que en medio de la oscuridad, en medio del dolor, Job seguía confiando en Dios. Que no entendía lo que estaba sucediendo, porque como les explicaba cuando comenzamos el libro, a nosotros el autor sí nos prepara y nos dice: miren, esto está sucediendo en el cielo y ahora esto va a suceder en la tierra. Pero Job, que estaba en la tierra, él lo vive sin saber. O sea, él no sabe por qué le ha venido todo esto, ¿sí? Versículo 20. Dice Job: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Aquí la palabra luz es vida, es decir, ¿para qué se da la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Para qué venir a este mundo, vivir y sufrir? O sea,
nacemos para morir. Job está en su experiencia diciendo, pues mejor no hubiese vivido yo, ¿sí? Pero Job no está entendiendo. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? ¿Por qué la humanidad sufre la experiencia dolorosa de la muerte? Y podríamos decir por accidentes, por enfermedades, etcétera, etcétera, pero la respuesta de la Biblia es por el pecado, ¿sí? Por el pecado es que el hombre muere. Por el pecado es que hijos pierden a su papá, que papás pierden a sus hijos, que esposos pierden a la esposa, que esposa pierde al esposo, por el pecado que entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Por eso, ¿sí? Entonces, cuando Job está preguntando, ¿para qué se le da vida al trabajado? Es decir, ¿para qué se le da? O sea, ¿se nos da la vida para venir a sufrir? No, no es en sí la respuesta. Se da vida porque Dios es vida, pero en este mundo es un mundo que está bajo la maldición de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, la misma naturaleza que nosotros tenemos nos debería de hacer reflexionar y pensar, si yo no soy eterno, si yo voy a morir en algún momento, es porque entonces el pecado también se me está imputando a mí, entonces soy pecador delante de Dios. Pero el que viene a Cristo no morirá, tendrá vida eterna. Entonces, este cuerpo tiene que morir, este cuerpo tiene que irse a la tumba a causa del pecado, pero en esa muerte el Señor nos rescata y es donde no nos dejará en ese lugar. Y esto, bueno, esta luz no la tenía Job de una manera clara como la tenemos nosotros. Versículo 21 y 22 dice que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando vayan al sepulcro. Es decir, este hombre en su dolor, este hombre en ese profundo dolor está apreciando como un gran tesoro la muerte. Pero los planes de Dios y la sabiduría de Dios es tan impresionante. Este hombre anhela la muerte, o sea, el último recurso que él encuentra para satisfacer ya de su dolor, de su desdicha, es que muriera. Y lo ve hasta como un tesoro preciado, pero Dios se lo niega. Dios le dice, no, vas a estar vivo porque yo te estoy guardando, porque yo di la orden a Satanás de que con tu vida no se meta, ¿sí? Ahora vean el versículo 23 y insisto, son palabras de una persona afligida. Cuando nosotros escuchemos a una persona que está en medio de su dolor, seamos misericordiosos, él o ella van a decir cosas de las cuales quizás luego se va a arrepentir, va a decir, ay, perdón por lo que dije, pero finalmente, como hemos mencionado, el dolor saca la realidad de nuestro corazón. Vean ahora lo que alcanza a decir Job. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Sí? O sea, lo que Job está diciendo es, ¿para qué Dios nos da vida y luego nos abandona? O sea, Dios me dio vida, me dio tantas cosas bonitas y luego me las quita y luego me deja mi suerte, es lo que está diciendo. Y luego hay algo más terrible que está diciendo Job aquí. Dice, a quien Dios ha encerrado. Y Job está viendo a Dios, Dios me encerró en esta cárcel de dolor. Y no está muy equivocado Job, nada más que en medio de su dolor perdió la perspectiva de Dios, porque la verdad de las cosas es que Dios sí lo había encerrado a Job. Vean en Job capítulo 1 versículo 10, para que vean cómo Dios sí lo había encerrado, ¿sí? Dice, no le has cercado o no le has encerrado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. O sea, Dios había encerrado a Job o lo había cercado con todas las bendiciones de su protección que Dios le había dado en su soberanía, y aún Dios seguía cercando a Job ahora en su vida, quizás ya no en sus bienes, en su familia, pero sí en su vida, y Job está percibiendo esa
esa protección de Dios como una cárcel. O sea, Job no está entendiendo lo que Dios está haciendo y está sintiendo, es Dios quien me está golpeando a mí. Y nuevamente, insisto, Dios es muy misericordioso y escucha a su hijo Job que está hablando y hablando. Versículo 24. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. O sea, hace una descripción de la vida de Job. La vida de Job es difícil, la vida de Job es totalmente dolorosa, ¿sí? Y en verdad, estas situaciones deben de ser totalmente desesperantes. La otra vez yo veía un programa de estos de cuestiones médicas y se veían pacientes de situaciones terminales, estaban entubados, etcétera, y el rostro de ellos era un rostro de dolor y a puro dolor y pura aflicción hasta que ellos morían. Entonces, y eso era todos los días, o sea, día y noche, no duermen, sí les dan medicamentos, pero aún con los medicamentos, explicaban ahí en ese programa, seguían con ciertos dolores y demás. Entonces, así está la vida de Job, difícil para vivirla, dolorosa para vivirla. Es decir, Job por eso dice, ya no quiero vivir, ¿sí? Versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, este versículo, hay que aclararlo, no significa que Job abrió todo lo que sucedió por el temor. Porque muchas veces se enseña que como Job tuvo miedo, entonces Job abrió las puertas y todo esto sucedió. No, porque el libro de Job nos enseña que en el cielo se tuvo este diálogo entre Dios y Satanás, Dios le da permiso, entonces vemos que todo sucedió por voluntad divina. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere cuando Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido? Escuchen con mucha atención, en el original hebreo se encuentra, nos habla de un temor genérico. Es decir, cuando Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, lo que Job quiere decir es que, ¿se acuerdan que a Job le dieron 4 noticias, verdad? Entonces, lo que aquí Job está tratando de decir es que cuando llegó el primero y le dijo, pasó esto, y luego dice la Biblia, y no terminaba cuando llegaron otros y le dieron otra noticia, y no terminaba cuando llegaron otros, y al final la noticia de tus hijos están muertos. Aquí lo que Job está diciendo es que cuando le dan la noticia, él se espanta y empieza con muchos temores, ¿sí? Y entonces ese temor se va, en el original hebreo, como les digo, es un temor genérico, es decir, es un temor de temores, así lo conciben también algunos autores, es decir, le dan la primera noticia y su corazón tiene mucho miedo y luego le dan otra noticia y viene otro balde de agua fría, le dan otra noticia y concluyen con la noticia de tus hijos estaban en la casa de tu hijo el mayor y se les cayó el techo, esto y aquello. Entonces ahí Job es a lo que se está refiriendo. El temor que me espantaba, ¿sí? ¿Cuál era el temor que le espantaba a este hombre que tenía las bendiciones de Dios? Que un día le fueran quitadas las bendiciones de Dios. Dice, me ha acontecido lo que yo temía. En ese proceso, noticia terrible, noticia terrible, noticia terrible, noticia terrible, Job termina y dice, estoy viviendo una realidad terrible. O sea, perdí todo. Perdí mis hijos, perdí mi salud. Y Job es muy honesto porque vean, Job está diciendo, he perdido todo. Y añade, me ha acontecido lo que yo temía. O sea, con todo este dolor, estoy triste, estoy adolorido, estoy enfermo, etc. Y Job dice, y tengo mucho miedo. ¿Sí? O sea, él se encontraba en esta emoción llamada miedo, bajo la cual, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, el hombre no fue diseñado para experimentar miedo, porque el miedo viene después de Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca delante de Dios. Dice, me escondí porque tuve miedo. El miedo es una consecuencia del pecado y el hombre no está diseñado para afrontar el miedo. Entonces Job está diciendo, tengo mucho miedo, vivo en un profundo miedo. Versículo 26, concluye Job, y también
capítulo, el capítulo 2, terminó muy frío, muy gris, muy oscuro y muy triste, y este capítulo parece ser que también está terminando igual. Termina este capítulo diciendo: no he tenido paz. Pues no, claro que no, este hombre no puede tener paz. No me aseguraré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Y en el original hebreo, este me vino turbación se encuentra en un presente continuo. Lo que Job está diciendo es: estoy en profundo miedo, en un profundo dolor, y me vienen y me vienen y me vienen las turbaciones, me vienen las pruebas, los dolores, etcétera, etcétera. O sea, que no termina ahí todavía el dolor. En el siguiente texto, cuando comenzamos a escuchar a los amigos, vamos a ver ahora que estos como aguijones comienzan a decirle: todo es tu culpa, Job, tú eres un pecador, etcétera. Y vemos que más que ayudarle, vienen más pruebas para Job, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir entonces este capítulo, que terminaría como una experiencia muy dolorosa, muy triste, pero de aquí podemos sustraer grandes verdades. Y la primera verdad que creo que podemos sustraer es la siguiente: no puedes borrar tu pasado, no puedes borrar tu existencia. Vamos al Salmo 139, versículo 13, y vamos a explicar por qué no puedes borrar tu pasado y por qué no puedes borrar tu existencia, ¿sí? Si en algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido improductivos, sin méritos, y decimos, pues, puras cosas malas en mi vida, etcétera, no intentes ni anheles el borrar tu pasado ni tu existencia, porque tu existencia es una obra de Dios. Salmo 139, 13. ¿Listos? Vean lo que dice: porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ahí está. Estás vivo porque Dios ahí te estuvo formando. En el vientre de tu madre fue Dios mismo quien te estuvo formando. Vean el versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vean el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y esto entonces significa que si Dios cuidó de, va a tener estos ojos, va a tener este tono de piel, va a tener este cabello, va a tener este tipo de voz. O sea, si Dios tuvo cuidado de todas esas características, y luego nosotros venimos a la vida y hemos fallado, hemos pecado, improductivos, etcétera, hay un propósito detrás de todo esto, ¿sí? Si tenemos un pasado del que nos tenemos que arrepentir, si sentimos una improductividad en nuestras vidas, que nuestras vidas a veces no honran a Dios, lo que nosotros no debemos de olvidar es que independientemente de cómo haya sido tu pasado, independientemente, Dios estuvo ahí. Desde que fuiste concebido, Dios ya te estaba cuidando. Y si Él te dio la vida, Él te dio un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida? Romanos 11:36, la gloria de Dios. Vivimos para darle gloria a Dios, ¿sí? Ahora, quizás alguien diga, bueno, pues mi vida realmente no le ha dado mucha gloria a Dios. Bueno, segunda reflexión que tenemos: ¿para qué vivir? ¿Sí? A veces podemos llegar a considerar esto y decir, Señor, ¿para qué vivo? Pues, es que realmente, ¿para qué vivo? Y Filipenses 1:21 dice, para mí vivir es Cristo. Entonces esto quiere decir que si tu vida es una vida que tú la percibes como una vida sin propósito, y que si alguien te ha dicho, o muchos te han dicho, tu vida no tiene propósito, bueno,
hay una alternativa, hay un camino, pues vive para Cristo y que tu vida se convierta en que mi vivir sea para Cristo, ¿sí? Ahora, Isaías 42, versículo 3. Aquel, el que se convierte en nuestra vida, que es Cristo. Vean cómo profetizaba el profeta Isaías cuando Cristo vendría, de la obra que Cristo haría. Isaías 42:3, se los leo. Dice, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y esto entonces significa que cualquiera apagaría un pábilo, una vela que está ahí tintineando y que se quiere apagar. Muchos llegan y la apagan, o la caña que está cascada pues la rompen porque ya se arruinó. Pero aquí lo que Cristo es que Él hará es que no va a quebrar la caña cascada, ¿sí? Y si nuestras vidas son como cañas cascadas, como pábilos que humean, Él no ni la va a apagar ni la va a romper. Entonces, por eso, para mí, vivir es Cristo. Otra reflexión que tenemos es, ¿por qué no morí? Si alguien se ha hecho la pregunta, ¿por qué no morí? ¿Sí? ¿O por qué cuántos nacen y realmente no fueron deseados? ¿Cuántos intentaron incluso deshacerse de ellos, etcétera? Y a veces ellos pueden llegar a decir, ¿pero por qué no morí? Y la respuesta es por la providencia de Dios, ¿sí? Providencia de Dios es que Dios mueve todas las cosas, todas las fichas del tablero, y Dios las acomoda, ¿sí? ¿Por qué no morí si mi madre no me quería traer a este mundo? ¿Por qué no morí si soy producto de una violación, etcétera? No hubo ni siquiera amor y demás. ¿Por qué no morí? Dios movió todo. Y es la providencia de Dios. ¿Por qué no moriste? Porque Dios así lo quiso, y Dios quiere que estés vivo y tiene un propósito para ti. Otra reflexión que tenemos en estas enseñanzas que hemos visto en este capítulo es acerca de la realidad de la muerte, ¿sí? La muerte es una realidad que todos vamos a enfrentar, ¿sí? Lo vamos a enfrentar. Y en verdad que nosotros podamos comprender esta realidad, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, en mis imágenes en la mente, recuerdo la familia completa. Luego de pronto ya no estaba el papá. Luego de pronto ya no estaba una hermana que se casó, que se fue. Luego ya de pronto no estaba otro hermano y todo así tan rápido, Entonces es una realidad, ¿sí? Y esta realidad es un camino que vamos a transitar cada uno de nosotros. El día que entonces suceda, no nos sorprendamos, no nos agobiemos, ¿sí? Un día ya no voy a estar yo aquí, un día cada uno de ustedes ya no va a estar aquí, porque vamos a enfrentar esta transición de la muerte. La pregunta sería, ¿estamos preparados para ello? ¿Sí? Y yo pensaba mientras escribía esto en una pregunta, ¿por qué el dolor nos hace desear morir? ¿Y por qué a veces el placer nos hace vivir como si no fuésemos a morir? Es ironías de la vida. Cuando estamos en medio de un gran dolor, que ya no puedo, que esto, ya quisiera morir, pero ¿por qué el dolor sí nos lleva a desear morir y el placer nos hace vivir como si no fuésemos a morir? ¿Sí? Otra verdad que vemos en este texto es que Job, el hombre recto, justo, temeroso de Dios, en medio de este dolor pierde la perspectiva de Dios, ¿sí? Y esto nos enseña entonces que no hay seguridad en nada, que nada te va a dar seguridad. Incluso ni las bendiciones de Dios te van a dar seguridad. Es que Dios me dio un trabajo, es que Dios me dio una familia, es que Dios me dio una casa. Pues ni esas bendiciones te van a dar seguridad. La seguridad solamente se encuentra en Dios. Colosenses 3:3 dice, nuestra vida está escondida con Cristo
en Dios, ¿sí? Otras cosas que podemos aprender de este capítulo es que las pruebas y el dolor no destruyen el propósito real de la vida, ¿sí? Has tenido dolor, has tenido pruebas en tu vida, situaciones difíciles, eso no destruye el propósito real de tu vida. La definición real de la vida no se da por la felicidad, no se da por la realización personal, sino que se da en Dios. ¿Cuál es la realización de vida? Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Por favor, ya son los últimos textos que vamos a estar leyendo para concluir. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14, ¿sí? ¿Qué es lo que define mi vida? ¿Qué es lo que define el propósito de vida? No es si estás sufriendo, no es si estás gozando. Lo que va a definir el propósito real de vida es lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿sí? Dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Entonces, puedes guardar los mandamientos de Dios, puedes ser reverente ante Dios en medio de las bendiciones o en medio del dolor que Dios permita, y ese es el propósito real de vida, ¿sí? Si alguien de la prosperidad, alguien de una confesión positiva, podría decir, pues Job era un hombre realmente perdedor por todo lo que sufrió. Él no confesó, él no decretó, él no declaró. No, él fue un hombre que realmente tuvo el todo del hombre, porque él buscó a Dios y se mantuvo fiel a Dios en medio de toda la adversidad. También podemos aprender de este capítulo que Dios nos ame no significa que no nos va a permitir el sufrimiento, ¿sí? Ya habíamos leído también, dice el apóstol Pedro, no se sorprendan cuando les venga algo de prueba, porque como si algo extraordinario les estuviera sucediendo. Dios permitirá la prueba en nuestras vidas, y el día que venga la prueba, pues no nos sorprendamos. Podemos aprender aquí también que en medio de la prueba Dios está con Job. En medio de la prueba Dios está con nosotros, y algo que no le fue quitado a Job fue el amor de Dios a Job. Y Romanos 8:37 dice exactamente lo mismo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, vean, ni la muerte tuya, la muerte de un ser querido, ni esa muerte que es tan terrible, ni la vida, algo tan milagroso, ¿sí?, que suceda y que tan bueno, tan hermoso y que te pueda incluso desviar de Dios, ni ángeles, que aquí se está refiriendo a los ángeles celestiales, ni principados, es decir, ni los demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿sí?, lo que vayas a vivir, lo que estés viviendo ahorita, lo que vayas a vivir después, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está entonces, al igual que Job, en medio de cualquier, nada te va a separar del amor de Dios. Nada sucederá o nada podrás realizar que Dios diga te dejo de amar, ¿sí? Y mucho cuidado ahí en el 39 que dice ninguna otra cosa creada. Tú eres alguien creado, o sea, ni tú mismo vas a que en algún momento digas, Señor, ya no me ames. No, Dios te seguirá amando, ¿sí? Y por último, las palabras de un corazón afligido son torrentes de palabrería, pero aprendemos de este capítulo que el día de mañana, cuando nuestro corazón esté afligido, que las palabras que salgan de nuestro corazón sean palabras de gratitud y palabras cimentadas en la confianza de Dios. Sí, decir, Señor, no entiendo. Sí, decir como Job decía, me duele, estoy en dolor, tengo miedo. Sí, decir como Job lo está expresando, pero decir, Señor, en medio de todo esto yo no lo entiendo, pero puedo reconocer que tú me sigues amando y que tú no me vas a dejar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por
esta aventura, Señor, que nos dejas en el libro de Job. Y podemos ver, Señor, casi hasta podemos tocar el corazón dolido, Señor, de este siervo tuyo. Y nos reflejamos muchas veces en muchas cosas, Señor, en la vida de Job. Te damos gracias y, Señor, esta confianza que genera, Señor, estas letras, porque en estas letras, tanto en el capítulo 2 como en este capítulo, no se ha visto la intervención de Dios, pero se puede reconocer la obra de Dios en medio de esto, que sigues guardando la vida de Job y que sigues guardando nuestras vidas. El día de mañana, cuando no comprendamos la prueba, cuando no comprendamos el dolor, cuando no comprendamos en medio de la aflicción, Señor, que nuestras palabras sean de gratitud y que siempre confiemos en la gran verdad de que nada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.